tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a analizar mi teoría y en este caso nos vamos a concentrar en las diferencias relativas, en esos tiempos y espacios relativos que serían y cómo quedarían en relación a mi teoría de que el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La velocidad de la luz es constante, es absoluta. O sea, en un segundo recorre tanta cantidad de espacio, recorre tantos metros en un segundo o tantos kilómetros en un segundo. Entonces, esa es una situación normal. Entonces, ¿qué podemos decir? Imaginemos que acá está la luz. Entonces, la luz de acá a acá, digamos donde no hay estos planetas, ¿cierto? De acá a acá recorre en cierta velocidad, digamos ciertos metros, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que entiendas entonces de esos tiempos y espacios relativos? Que, por ejemplo, de acá a acá, esto es una condición normal, pero esa condición normal, es decir, este comportamiento es la luz, ¿cierto? Y esto se da en qué? En el tiempo y el espacio, ¿cierto? Esto es como el espacio. Y ahí estamos poniendo a la luz corriendo en una situación normal. Pero ya esta manera de correr es relativa, o sea, esto es relativo a que al tiempo y el espacio. Es decir, si yo pongo a la luz a andar de acá a acá o a la luz a andar de acá a acá, la luz está corriendo en qué? Pues en el espacio. Pero digamos que está recorriendo una parte particular de ese espacio y eso lo podemos medir. Entonces le podemos poner unos tiempos y unos espacios relativos, que en este caso ya vimos que el tiempo y espacio relativos normales para en este caso la velocidad de la luz, que sería mi mouse, o sea, mi mouse estaría jugando como si fuese la velocidad de la luz, en este caso es que en un segundo, en una situación normal, la luz recorre tantos metros. ¿Cierto? Que no voy a decir ese número súper largo, pero digamos que sabemos que la luz en un segundo recorre tantos metros. Pero este recorrido normal que estaría haciendo la luz es, implica un tiempo y un espacio relativos. ¿Cómo así? Porque está corriendo en una parte del universo, ¿cierto? En una parte específica, en un tiempo específico. Y esta parte que está recorriendo, digamos esta que yo le estoy como dando vueltas, por decirlo así, son vueltas que se están dando en dónde? En el espacio, o sea, en todo el espacio hay una parte en la que estaríamos viendo la luz que estaría como recorriendo. Entonces eso lo podemos medir, es como si enmarcáramos, como si hiciéramos un marco, un cuadrado para esta zona en la que estarían dando la velocidad de la luz y acá dijéramos la velocidad de la luz en una condición normal donde no hay planetas recorre, digamos, en un segundo lo que recorrería normal, ¿cierto? Entonces ya vimos, todo lo que hemos estado viendo es analizar la velocidad de la luz con un tiempo y un espacio relativos en una condición normal, es decir, donde no hay estos planetas. Es decir, donde la luz todavía no ha pasado por estos planetas y no se ha tenido que ver implicada con lo que pasaría al transitar por estos planetas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la luz está en una condición normal y pasa por acá, no es que la luz se vuelve anormal, no, la luz se sigue comportando así, normal, absoluta, es constante. Entonces la luz acá, digamos que anda lo mismo, pero atento a esto, aquí se va a dar un tiempo y un espacio relativo diferente a el de la condición normal. ¿Por qué? Porque la relatividad general lo que nos dice es que cuando hay un planeta, es decir, cuando hay gravedad, ¿cierto? Si el espacio se curva o se estira, eso lo tienen que asumir quienes, los objetos, no solamente el espacio la parte del espacio curvada, sino los objetos que van a entrar acá. En este caso sería la velocidad de la luz. Entonces no es lo mismo acá. O sea, aquí hay un tiempo y un espacio relativos. Es como si pusiéramos un cuadrado y dijéramos, aquí hay un tiempo y un espacio relativos. ¿Cierto? Podemos poner acá como un cuadrado. Vamos a ponerlo. Es como si dijéramos, en una situación normal y, y pusiéramos otro cuadrado aquí. Pues no sé por qué no se está viendo. Pero bueno. Se supone que ahí pusimos dos cuadrados. El caso es que aquí si poníamos un rectángulo, ¿cierto?
Decíamos, en este tiempo y espacio relativo, la velocidad en condición normal se mueve tanto. Y en este, como está la relatividad general implicada, pues la luz, aunque es absoluta, tiene que asumir la diferencia de lo que pasa acá, de este estirón, ¿cierto? Entonces al asumir este estirón, digamos que no es lo mismo lo que va a recorrer acá. Digamos, si en un segundo anda esto, no es lo mismo lo que en un segundo ande aquí. ¿Por qué? Porque aquí el espacio está estirado. Es decir, es como si el trayecto se hubiera alargado. Entonces, ¿qué es lo que va a medir ese tiempo y espacio relativos? Es que va a decir que si en una situación normal, si en un tiempo y en un espacio relativos normales, la velocidad recorre de acá a acá cierta distancia, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de de esto que pasó acá, con la luz con respecto al tiempo y el espacio normales, ¿cierto? Digamos, si aquí le tomó de un segundo a un segundo andar tantos kilómetros, aquí de un segundo a un segundo, aunque recorrió los mismos kilómetros, como el espacio se estiró, ¿cierto? Digamos que andó hasta la mitad, ¡pum! Como el espacio se estiró, pues entonces le quedó faltando una parte, recorrer una parte. Esa diferencia de que le quedaría faltando una parte es la que hay que medir. O sea, en una situación normal la velocidad recorrió esto. En una situación normal acá también recorrió esto. Como lo mismo, es como si trajéramos una línea y la pusiéramos de acá a acá y veríamos que recorre lo mismo. Pero no es solamente lo mismo, sino que la relatividad general nos está diciendo aquí, como está este planeta, ¿qué es lo que está pasando? Como está este planeta grande, lo que está pasando es que si la luz recorrió en un segundo de acá hasta acá, como se estiró el espacio, entonces es como si le hubiera quedado faltando a la luz andar. Pero no fue que la luz se cansó y no terminó de andar lo que le faltó, no, la luz andó normal. Solo que acá como se estiró el espacio, tenemos que entonces medir esa diferencia. Es como decir, en el mismo tiempo normal, y esa diferencia la podemos decir así, en el mismo tiempo en el que la velocidad de la luz andó normal, aquí aunque andó normal, tin, digamos que hasta acá tan, le quedó faltando una parte por el estirón del espacio, porque se alargó. Esa diferencia es a la que llamamos un tiempo y un espacio relativos. Es decir, que en el tiempo es como si dijéramos, aunque pasó el mismo tiempo y espacio, aunque pasó el mismo tiempo más bien, le quedó faltando recorrer una parte del espacio porque al estirarse el espacio, al haber más gravedad, pues la luz solamente alcanzó a recorrer esta parte como lo que recorrería en una condición normal. Entonces ese tiempo y espacios relativos nos tienen que contabilizar esa otra parte que quedó faltando por recorrer, ¿cierto? En función de cómo estaría recorriendo la velocidad de la luz en una condición normal. Hay que tener claro que tanto este recorrido como el de la velocidad de la luz en una situación normal, todo se está dando, el recorrido de la velocidad de la luz se está dando en que en el tiempo y el espacio absolutos. Ese es el tiempo y espacio. Es como el espacio, ahí están los planetas. Solo que aquí ya tenemos que entender que ese tiempo y espacio relativos al tiempo es un tiempo y un espacio relativos al tiempo. Es decir, en una condición normal, digamos, la luz llegaría, por decirlo así, hasta acá. Pero como se estiró el espacio, es decir, como se hizo más denso por la gravedad, digamos que como se alarga ese trayecto, digamos que le quedó faltando esto de recorrido. Entonces eso lo tenemos que medir. Y lo medimos con respecto a cómo sería una situación normal de la velocidad de la luz en relación a qué, al tiempo y el espacio absolutos, a cómo se desenvuelve el tiempo y el espacio de manera absolutas. Entonces es muy interesante porque estamos viendo acá que esos comportamientos varían. No es lo mismo estar en esta situación que en esta situación, que en esta situación. Pero pese a esas diferencias y pese a que las podemos medir, todas se dan en qué? Todas se dan en el tiempo y el espacio. Estos planetas están en el tiempo y el espacio. Quiero que esa obviedad, esa intuición de que el tiempo y el espacio son, aquí es verdadera con esta teoría. Solo que tenemos que entonces entender estas diferencias
en función o en relación a esa universalidad.